políticas de infancia, de protección a la infancia en Andalucía, con el primer punto del orden del día, que era la solicitud de comparecencia de una representante de UNICEF ante esta comisión a fin de informar sobre la situación de la infancia en Andalucía. La verdad es que la labor que desempeña internacionalmente, nacionalmente y en este caso de una manera autonómica la institución que usted representa en esta comisión, pues yo creo que en esto estamos de acuerdo los distintos partidos políticos que formamos parte de este Parlamento y que somos, como usted conoce, los representantes del pueblo andaluz. El grupo parlamentario al que yo represento, el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, pues bueno, me gustaría trasladarle algunos mensajes, algunas cuestiones, ya le digo que compartiendo mayormente lo expuesto por usted aquí. Nuestro grupo parlamentario, pues, es una cosa que siempre reiteramos y siempre decimos, se encuentra siempre a favor de los más desfavorecidos y de los más débiles. Y quisiera que tuviera usted constancia y conociera usted por este humilde servidor que pondremos todo lo que esté en nuestra mano para que esa infancia y que esos niños que ustedes defienden desde hace más de 70 años pues se encuentren lo más protegidos posible por encima de ideologías, luchas partidistas y coyunturas económicas, que es lo que realmente necesita la infancia y la adolescencia. Porque a nuestro juicio, y usted también ha profundizado un poco también en esa línea, los derechos y el bienestar de la infancia debe ser una de las cuestiones más importantes de las políticas que debe hacer la Administración de la Junta de Andalucía. Y todo ello de una manera muy activa. Usted hablaba de un bien social y nosotros compartimos totalmente lo expuesto por su persona. También quisiera trasladarle que lucharemos porque la pobreza y la exclusión social de la familia pues se erradique. Y se lo comentamos porque nos preocupa las noticias que se están publicando cada vez con más frecuencia. Yo tengo aquí algún recorte de informes realizados por Cáritas y por otras organizaciones que hablan de cronificación de la pobreza. Y sobre todo en hogares donde hay menores, donde hay niños. Los datos que usted ha expuesto además confirma evidentemente la necesidad de luchar contra la pobreza y la exclusión social. Pero permítame que le diga también que no solo con políticas sociales se puede solucionar esta situación de pobreza que usted ha señalado y que usted ha confirmado. Usted también ha señalado que ha hablado de otras comunidades autónomas. Cuando usted habla de otras comunidades autónomas, si usted se fija, donde hay más riqueza y más empleo, hay menos problemas que afectan a la infancia. Hay mejor educación, menos problemas de vivienda, mejor sanidad y, por tanto, menos exclusión y menos pobreza. Este factor también nos debe dar una pista de en qué tipo de política también se tiene que invertir para poder solucionar el problema de la infancia y de la adolescencia relacionado con la pobreza y la exclusión social. Hay que generar las condiciones para erradicarlas desde un punto de vista, digamos, transversal, que afecte a muchas materias. Lógicamente, también existen otros de los derechos que los menores tienen que tener garantizados. Usted también ha mencionado eso, una educación de calidad, ha hablado de vivienda, de atención médica, de lugares seguros donde se puedan relacionar. Un problema que estamos teniendo últimamente con las nuevas tecnologías, las redes sociales, la alimentación, son todas cuestiones que afectan mucho a la infancia y, como le decía antes, todo muy transversal. Yo he visto su informe, lo he visto ligero porque es lo que el tiempo apremia, yo voy a ser muy breve ya. La realidad es que, viéndolo, lo que confirma es que la clase política llevamos, me voy a incluir yo también, llevamos suspendiendo esta asignatura desde hace tiempo y que no ponemos a lo mejor todo lo necesario para que esto se solucione. Yo creo que esto también lo compartimos todos los partidos políticos que estamos aquí. Así que, para finalizar, pues decirles que este grupo parlamentario humildemente está a su disposición en lo que necesite, en la ayuda que le podamos prestar y muchísimas gracias por asistir hoy aquí. La solicitud de comparecencia de un representante del Foro Profesional por la Infancia ante esta comisión. Verá, yo no sé si usted está acostumbrado a que alguien le diga lo que le voy a decir yo hoy. Y es que cuando tuve conocimiento de la comparecencia del foro, con toda humildad se lo reconozco, yo no conocía de su existencia. Conocía de la existencia lógicamente, de los miembros por separado, pero no conocía la existencia del foro. Bueno, conozco Gota de Leche y
Y claro, es una cosa que bueno, le tengo que reconocer con carácter previo a mi breve exposición. Evidentemente, me ha gustado mucho, o me gusta mucho la función como lo hacen ustedes, y lo hacen porque lo hacen de una manera interdisciplinar, y eso es una cosa que yo creo que es muy importante, porque el tema de la infancia es un tema muy transversal y que afecta a distintos ámbitos. Usted ha desarrollado antes, ha comentado algo relacionado con la educación, con la sanidad, con la justicia, etcétera, etcétera. Siendo esto así, y dándoles ánimo a que continúen con su función, he de decirles también que no estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho, lógicamente. A mí, por ejemplo, yo, y antes, en la anterior comparecencia, hasta aquí la señora Zafra de UNICEF, yo le decía que casualmente en las regiones donde hay más riqueza y donde hay más empleo, hay menos pobreza y menos exclusión social. Usted me va a hablar de la calidad del empleo. Yo, lógicamente, estoy a favor de la calidad del empleo, pero lo que hay una cosa que es indudable, es que en las regiones con más riqueza de España hay menos exclusión social y menos pobreza. Esos son datos objetivos. Esto no es. Evidentemente podemos compartir un poco la calidad de los trabajos, y seguramente en eso sí estaré de acuerdo con usted, pero en que la riqueza y el empleo no van ligados al descenso de la pobreza y la exclusión social, eso no es real. En todo caso, me gustaría agradecerle, como he dicho, su comparecencia aquí, y prestarle el apoyo del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía para la función que ustedes desarrollan, y que me parece muy alabable. Aunque no sea propio que uno hable de sí mismo, nosotros estamos en defensa de los más débiles, de los más desfavorecidos, de los más desamparados, y promoveremos, lógicamente, y defenderemos todas las medidas que beneficien al bienestar y felicidad de los niños. Es verdad que usted ha hecho especial énfasis también un poco en el tema de los recursos, de las ayudas, que se necesita para que la infancia y la adolescencia pues esté realmente como a todos nos gustaría, y que en estos tiempos de crisis pues los recortes pues han afectado a lo que es la infancia y la adolescencia. Yo antes, y aquí tengo también a su disposición si quiere verlo, que cada vez salen más noticias en prensa de cronificación de pobreza en Cádiz, cronificación de pobreza en Sevilla. O sea, Andalucía, digamos, no es el paradigma de una sociedad donde no exista la pobreza. Lo que nos tiene que hacer es replantear también qué tipo de soluciones o qué tipo de política tenemos que aplicar para que esto no sea así. Y yo creo que en eso, y estoy de acuerdo con usted, deberemos estar todos de acuerdo, evitar las confrontaciones políticas y todo el mundo ponernos a trabajar en una dirección que efectivamente pues solucione el problema que tenemos, sobre todo en la infancia y la adolescencia, que se encuentran en unas condiciones más desfavorecidas. Usted ha hablado también de la ley. Esperamos todos que dentro de poco tiempo la ley que está rematando, entre comillas, la consejería, pues ya tenga el inicio en su trámite parlamentario, y que podamos ver qué tipo de propuestas tienen y en qué se diferencia de la anterior ley. Yo estoy de acuerdo con usted también, porque que no conozca el foro no significa que no me relacione con asociaciones en mi provincia, en Cádiz, y ellos hablan de los defectos que tiene la normativa, por ejemplo, en materia de acogimiento. Es una cosa que de hecho te hacen muchas propuestas de por dónde tiene que respirar el acogimiento en estos tiempos. A lo mejor en aquel momento, a principios de los años 2000, pues bueno, esa ley o esa normativa cumplió un objetivo, pero actualmente, tal y como está la situación en la sociedad andaluza en este tema, es necesario que se repiense un poco el tema del acogimiento familiar en todos los aspectos, no solo en el acogimiento familiar, sino en las casas de primera asistencia. El tema hay que replantearlo un poco todo. No me quiero extender. Me gustaría una vez más agradecerle su presencia, la disposición que tiene este grupo parlamentario para colaborar con su foro, con sus asociaciones, con los miembros que forman parte del foro. La siguiente comparecencia de la excelentísima consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
a fin de informar sobre política de la Consejería en materia de menores extranjeros no acompañados, a solicitud del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Mire, nosotros, dando por sentado que no nos comemos a los niños, ni a los nacionales, ni a los que vienen de otros países, lo único que queremos y lo único que perseguimos es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. A nosotros nos parece, por supuesto, que es hasta una cuestión ineludible y de un humanitarismo básico, que por parte de la Junta de Andalucía, como le obliga la normativa que usted ha citado, desde el Código Civil, convenios internacionales, la propia ley la ley orgánica 4/2000 creo que es, pues efectivamente hay que atender y hay que asistir a los menores que sean localizados dentro de las fronteras españolas y que los que no nos cueste que estén en compañía de ningún adulto. Pero bueno, lo que ocurre es que, llegados a este punto, a nosotros lo que nos llama la atención es que, una vez más, y siempre ocurre esto cuando hablamos de materia migratoria, y esto además quizá ustedes como Junta de Andalucía tengan menos responsabilidad porque tienen menos competencias, pero la realidad es que siempre que se habla en materia migratoria, lo que se nos presenta por parte de las administraciones pues es el plan de lucha contra el incendio, pero no nos presentan cuáles son los planes de prevención contra los incendios. Sabemos lo que hacemos una vez que se ha producido el incendio, pero ¿qué hacemos para que no se produzcan más incendios? Y creemos que en gran medida lo que usted nos ha expuesto es eso, el plan de lucha contra el incendio. Sabemos, por otro lado, que las convenios internacionales nos vienen a decir, la normativa internacional y la Comisión Europea en diferentes documentos de trabajo lo ha venido diciendo, la principal obligación de los Estados en los que son acogidos esos menores, en los que son recogidos esos menores, es reforzar los procesos transfronterizos de localización y de reunificación familiar. Y nos llama la atención que usted a eso, que es el objetivo prioritario, nada más le ha dedicado unos segundos y justo al final, además, de su intervención. Y esto, claro, nos lleva pues a indicar que vemos que hay, digamos, tres líneas, ¿no?, argumentales por las que se está fallando en esta materia. La primera es porque, como decíamos en un principio, partimos de la base de que se está incumpliendo la ley. Creemos que no se prioriza debidamente esa reunificación familiar, que no se hacen las indagaciones, o una vez que se han hecho las indagaciones, que no se da cumplimiento a lo que dice la ley en función de los datos que ofrecen esas informaciones, y que, bueno, pues que además en gran medida esto viene dado pues porque muchas de las normas que se han reproducido en la legislación española, que son pues una transposición de la normativa internacional, es que viene unificando casi siempre el tema de menores no acompañados con el derecho de asilo, porque suele ser, digamos, una circunstancia que va pareja. Se legisla para menores que vienen de entornos en los que hay, bueno, pues guerra o situaciones de gravedad social extrema, pues que determinan el que esas personas que llegan a esos países pues que puedan solicitar asilo. Veremos ahora que eso, pues claro, en el caso que nos ocupa en España, pues es algo que no se produce, no se produce esa asociación de conceptos, con lo cual ya vamos mal encaminados. En segundo lugar, creemos que hay una importante demagogia a la hora de afrontar esta materia, no estrictamente de su consejería, vaya por delante. Y en tercer lugar, creemos que además existe una cierta desidia, una falta de voluntad política por llegar a las soluciones. Mire, cuando hablamos de demagogia, nosotros nos referimos fundamentalmente a una circunstancia. Si mañana o esta tarde, cuando se hable de menas, si vamos a una televisión o vamos a cualquier medio de comunicación, va a salir o un bebé o una criatura de corta edad. Pero la realidad, el problema real que tiene que gestionar su consejería y que tiene que gestionar la administración española no son esos bebés, porque esos menores son muy pocos, son casi casos muy excepcionales. Sabemos que solo un 7,3% de todo el total, estos son datos de la Unión Europea, que solo un 7,3% de los MENAS son menores de 14 años.
con lo cual tenemos un 86% que son mayores de 14 años. Entonces, cuando hablamos en España de menas, pues estamos hablando, por regla general, y ya digo, en un porcentaje superior al 90%, de jóvenes, varones, que además, en sus entornos, por la edad que tienen, que ya no son niños, que realmente son jóvenes, y que en los entornos de los que ellos provienen, probablemente se considerarían adultos, o prácticamente, si no adultos, pues como jóvenes en disposición de ganarse y de buscarse la vida. ¿Y qué ocurre? Que es que el problema fundamental también viene porque es que ellos a sí mismos, ellos se ven de esa misma manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos jóvenes que se perciben a sí mismos como adultos, pues cuando reciben esta tutela por parte de las autoridades españolas, pues rechazan esas medidas de tutela o vigilancia o incluso la necesaria regulación, ¿no?, de las normas de convivencia cuando están en un centro común, porque lo que ellos buscan es otra cosa y porque además, bueno, pues en ese sentido, pues consideran que se les están aplicando normas que a ellos no les alcanzan. ¿Qué ocurre con esto? Pues que da lugar a episodios, pues, de violencia, episodios con huidas, con fugas y tal, que bueno, pues han generado una imagen y una percepción muy negativa en la sociedad española, pues cuando se habla de esos centros. Y lo vemos porque cada vez que se habla de que se va a abrir un centro MENA en cualquier sitio, tenemos siempre un colectivo vecinal totalmente en contra de esa nueva instalación. Y eso pasa en todas partes. Pasa en cualquier punto de Andalucía, pasa en los pueblos mayores, en los pueblos más grandes, pasa en todos los barrios, es decir, que es algo generalizado. Decíamos que hay un tercer punto tiene que ir finalizando, sí, discúlpeme, tiene que ir finalizando. Un segundito, voy a tardar poco. Hay un tercer punto de desidia porque pensamos que existe una falta de voluntad cierta para arreglar estos problemas. Esto es lo que le decía yo al principio. Parece que se asume como si fuera un mal bíblico irresoluble en el que los diferentes gobiernos y administraciones lo único que buscan es que el mal les salpique lo menos posible, ¿no? Incluso las declaraciones que ha hecho usted, las declaraciones que ha citado usted del ministro van en esa línea. Eso es echar balones fuera, que nos ayude la Unión Europea y a ver qué es lo que ocurre y que pase el tiempo. Mire, nosotros pensamos que si realmente queremos alcanzar soluciones, lo que hay que hacer es asumir la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y la realidad a la que nos estamos enfrentando es la que yo le estaba diciendo y ustedes lo saben. Y esa realidad exige unas normas ad hoc para enfrentarse, como digo, a esos problemas y no las que ahora mismo con las que contamos, que son otras que además han demostrado su propia ineficiencia. Esperamos que el propio presidente de la Junta, que creo que ha afrontado esta cuestión en su viaje, pues nos pueda dar alguna pista sobre si se ha alcanzado alguna solución, porque tampoco creemos que las subvenciones sea la materia. Nosotros, en primer lugar, por supuesto, todo lo que sea ayuda en los países de origen, nosotros ahí nos van a tener de su lado. Nosotros no tenemos en ese sentido ningún tipo de problema, al contrario, lo consideramos una cuestión de justicia. Más allá de eso, bueno, seguimos pensando que en cualquier caso, y que eso sí entendemos que es, al menos colaborando, si es competencia de su consejería, pues colaborar, como digo, con la Administración Nacional, pues para intentar, cumplir con ese objetivo que nos dicen las normas internacionales, que es que los menores sigan en su entorno. Es decir, que nuestra obligación sería repatriar una vez que tengamos esa documentación, cosa que parece que usted no acaba de reconocer. Y luego, bueno, pues le diría que en cualquier caso lo que no podemos hacer es culpar a la sociedad de nuestros fracasos. Yo creo que ustedes sí tienen una obligación que no cumplen, y es que, le decía antes, y me consta por lo que dice además seguro, que la realidad es una diferente de la que aparecen en los papeles. Entonces, si nosotros somos conscientes de la realidad a la que nos enfrentamos y empezamos a actuar conforme a esa realidad y empezamos a desarrollar políticas que efectivamente se enfrenten a esa realidad, pues iremos avanzando, pero no culpemos a la sociedad de que, bueno, pues que tengan miedo de cosas a las que a lo mejor
es natural tener miedo, porque vuelvo a lo de antes, ¿no? Ni joder ni nada, es que es así, es una cuestión que hay estadísticas y eso es así, hay que ser conscientes de esa realidad, que no es tan idílica ni tan satisfactoria como muchas veces quisiéramos plantear, y hay que tomar medidas y, insisto, conforme a esa realidad. No estamos legislando ni estamos normando para niños de 4 o de 5 años. Estamos normando y estamos hablando de varones de 17, 18 años recién cumplidos, que muchas veces no se puede ni establecer con nitidez la diferencia de la edad, y incluso además les asiste la ley para ello, incluso de jóvenes en los que por su cultura, por su procedencia, por las vivencias incluso a las que se han visto obligados a pasar, pues muchas veces no están en las mejores condiciones para integrarse, digamos, tranquilamente en cualquier entorno, sin haber pasado por un proceso previo. Solicitud de comparecencia de la señora consejera a fin de informar sobre líneas estratégicas en materia de política de menores. Pues muy brevemente, hemos asistido al desglose de una política y de unas cifras que, no es más que el anuncio de lo que se quiere hacer, y como tal, en principio, nosotros hay algunas cosas que ya anticipamos que no son de nuestro agrado, pero antes de evaluar o de entrar en detalles sobre las cuestiones en concreto, que como digo, que no parecen que son las más acordes con nuestras ideas, creemos que hay que dejar un margen prudencial y que se lleven a cabo para poder juzgar si efectivamente es la consejería o es nuestro grupo quien tiene razón en esos planteamientos. Y dicho esto, pues simplemente hacer un pequeño llamamiento a la cordura y que no caigamos en la demagogia, y no lo digo, insisto, tanto por la propia consejera, sino porque estamos viendo cómo hay una cierta falta de rigor en las intervenciones de otros grupos, porque se supone que estamos en una comisión para discutir, para trabajar en función de los intereses del menor. Partimos además de la base, y además está así en nuestra legislación, de que el interés superior del menor debe de ser el objeto prioritario de nuestros desvelos, que es el eje sobre el que deben de girar todas las políticas que se instrumenten sobre la materia, y sin embargo asistimos un tanto sorprendidos a que parece que se aprovecha que pasamos por allí, que estamos hablando de menores, para hablar de otras muchas cosas a las que además parece que se les otorga mayor rango, mayor importancia. Se habla de igualdad, de violencia, de feminismo radical, en fin, como si ese fuera el objetivo real, ¿no? Regar el huerto de asociaciones y colectivos que no están diseñados para prestar servicios sociales, y no para llegar donde no llega el Estado o la Administración, como si el único fin fuera el adoctrinamiento y la propaganda sectarias y la colocación laboral de afines. Entonces, nosotros, como digo, entendemos que esto no es tanto una cuestión normativa, ni es una cuestión de reglamentos ni de instrucciones, sino de voluntad, una cuestión de ponerse a trabajar y de priorizar y tener el coraje de tomar las decisiones que sean necesarias, más allá de declaraciones sonoras o de lamentos inútiles. Por eso, señora consejera, vamos a esperar a ver si de las palabras pasamos a los hechos, y en función de eso ya iremos expresando nuestra opinión. Informar sobre el estado de ejecución en que se encontró el segundo plan de infancia y adolescencia en Andalucía. A riesgo de equivocarme, creo o pensaba que el plan era un compromiso político que buscaba la protección de la infancia y la promoción de sus derechos, evitando asimismo un poco la exclusión social, haciendo políticas transversales que afectase a distintos sectores de la administración andaluza, y que se considerase a la infancia como un colectivo social y prioritario para Andalucía, por encima de ideologías y coyunturas económicas, para que de esta forma se pudiese blindar la protección de sus derechos, tanto en políticas como en los presupuestos. Y claro, si esto es así, uno se pregunta si el plan, a fecha en la que estamos, 2 años después, sí ha conseguido su objetivo.
si funciona a la velocidad adecuada al plan, si es suficiente. Claro, escuchándolo a usted ha utilizado algunos conceptos, lo ha valorado de una manera positiva, pero creo que a la mayoría pues, usted la califica con notas medias o un poco bajas, y ha hablado de preocupante, o lo ha valorado en algunos conceptos como preocupante. Si uno entra en la web de la Consejería, leemos en relación con el plan que nos ocupa lo siguiente: han aparecido nuevos problemas como el crecimiento de la pobreza, los datos sobre fracaso escolar, la percepción de los profesionales sobre la dejación de funciones parentales, el protagonismo de los medios de comunicación y redes sociales, los procesos migratorios. Todo ello tiene gran repercusión en la dinámica familiar y en el bienestar de la infancia y la adolescencia, y supone un reto que se debe abordar con unas políticas de infancia que impliquen un compromiso de la acción de gobierno y de la sociedad, incluida la propia infancia y adolescencia. Bueno, pues insisto un poco en lo que decía antes. ¿Ha cambiado algo de esto desde que se aprobó el plan en el año 2016? La respuesta es que poco o nada. Uno, de formación profesional, con anterioridad a ser diputado, pues acudía a los sitios con pruebas. Hoy aquí han venido distintos comparecientes que nos han hablado de pobreza, de fracaso escolar en Andalucía, han hablado de parentalidad positiva, hemos hablado de migración, etcétera, etcétera. Es decir, que el plan en sí no ha supuesto un instrumento resolutivo de los problemas que tienen los niños y jóvenes en Andalucía, para conseguir el objetivo que realmente perseguimos, que no puede ser otro, porque se reconozca la importancia de la infancia, que se les permita crecer integralmente desarrollando sus valores y toda su potencialidad, que puedan crecer en entornos familiares y sociales en armonía y sin violencia. Aquí me he traído el plan, y la verdad es que cuando uno lee lo que voy a decir yo ahora, pues va a quedar claro que los de Vox no somos nada originales. Dice el plan en la página 67, además de las situaciones de violencia intrafamiliar y de género. Es decir, que los de Vox no hemos inventado el tema violencia familiar. Ya antes la Consejería de la Junta de Andalucía también lo utilizaba. También es un objetivo que tengan una educación de calidad y que no les falte ningún tipo de recursos, que se combatan los viejos y los nuevos peligros que tiene la infancia y que se les escuche, como usted bien ha dicho anteriormente. Para conseguir estos objetivos, los planes pueden ser un instrumento de orientación, pero lo realmente necesario es un instrumento normativo, la norma, que recoja todas las problemáticas de la infancia y de la adolescencia. Por ello esperamos que esa ley que usted está rematando, a falta de la memoria, dicho anteriormente, pues recoja todas esas inquietudes y que al esperar, que aquí hemos hablado mucho de por qué no se aprobó el proyecto, la proposición de ley de hace un mes. Señor Gavira, tiene que ir Perdóname, señoría, un segundo. Nada. El caso es que lo que pretendemos o lo que queremos hacer ver es que lo que esperamos que esa proposición de ley, esa ley que ustedes van a presentar, ese proyecto, pues realmente recoja todos los condicionantes, todas las necesidades que tienen la infancia y la adolescencia en Andalucía. Y sobre todo, muy importante también, que se vincule también la labor de los ayuntamientos en esa propuesta, en ese proyecto. Propuesta por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, relativa al anteproyecto de ley relativa a infancia y a la adolescencia. Para ello tiene la palabra el señor Gavira. Muchas gracias, señora presidenta. Si me permite, la pregunta tiene una coletilla final que está relacionada con los MENAS también y que consideramos desde este grupo parlamentario que la señora consejera ha dado respuesta en la comparecencia en las anteriores intervenciones de otros partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gavira. No comentarle brevemente lo del anteproyecto. No hemos introducido modificaciones en el artículo 125 del anteproyecto de ley, donde se regula la atención a los menores extranjeros no acompañados. Sí, porque ya sabemos que hay una regulación estatal por encima, de rango superior, con lo cual nosotros tenemos que cumplirla estrictamente, como ya he señalado anteriormente, la Ley Orgánica de 2015, la Ley también de 2015 de protección de menores. Es decir, y la ley lo establece claramente. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria, servicios, prestaciones, etcétera. Por lo tanto, están tutelados por nosotros y tenemos que cumplir con este imperativo legal. No podemos establecer ningún tipo de modificación a la ley.
mientras no se haga a nivel estatal, lógicamente. Por lo tanto, lo vamos a seguir atendiendo, como hemos explicado anteriormente, con el resto de medidas que ya también señalaba en la anterior pregunta oral. Proposiciones no de ley, en este caso del Grupo Parlamentario Popular, relativa a prevenir los ahogamientos de menores de edad en entornos acuáticos. Cualquiera que haya vivido de cerca, como es mi caso, un caso de ahogamiento de menores, sabe lo necesario de que salgan adelante no solo esta proposición no de ley en comisión, sino cualquier iniciativa, cualquiera, que establezca siquiera una medida, una sola, para evitar la pérdida de un menor en estas trágicas circunstancias. Los estragos que causa, o que causaron en este caso, en padres, familiares o amigos, como fue lo que les contaba anteriormente, y personas cercanas al menor, son irreparables, y a nosotros nos van a acompañar siempre el resto de nuestra vida. Los ahogamientos, entre otros tipos de siniestros, en menores, es una de las primeras causas de mortalidad infantil, por lo que cualquier campaña de concienciación de las normas a seguir es absolutamente necesaria. El respeto a las indicaciones de los socorristas es obligatorio. La asistencia y el respeto a las señalizaciones pertinentes deben de exigirse a través de los mecanismos legales a disposición de la Administración. La obligatoriedad del uso de los elementos de seguridad en ciertos casos también tenemos que estudiarlo, porque la prevención y la precaución a través de la concienciación deben de tener visibilidad en los medios de comunicación y en las escuelas de Andalucía. Existen muchas asignaturas importantes, también existen muchas jornadas, muchos días que celebramos, pero a nuestro juicio, en los colegios también tiene que haber prácticas, formación, información sobre unas lecciones básicas de socorrismo para evitar también los ahogamientos. Lo que sea, como digo, lo que sea para intentar bajar este número de tragedias. La PNL señala también el número de personas fallecidas según la Federación de Salvamento y Socorrismo. Pero esto no es un registro oficial. Es decir, que el número que da la PNL seguramente será inferior al real. Por tanto, que se determine el número de ahogamientos y que se conozcan los accidentes también medios acuáticos es muy necesario. En definitiva, ya para terminar, me gustaría considerar como acertada esta PNL. Lógicamente la vamos a apoyar y les ruego a su señoría que nos permitan enmendar el punto número 2. Tenemos aquí otra enmienda que ha facilitado el Grupo Adelante y donde establece lo que ha establecido el Grupo proponente, aparezca también que después de impulsar periódicamente campañas de sensibilización y prevención de accidentes en medios acuáticos, en medios de comunicación, colegios, institutos de enseñanza secundaria, con referencia a aspectos prácticos y formativos, especialmente orientadas a los ahogamientos entre los menores de edad.